Vamos a abrir nuestras Biblias, según hemos leído en esta mañana a través de nuestro hermano de Galo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos. Y si la tenemos abierta, mejor, porque luego vamos a leer algún texto más. ¿De acuerdo? Vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 1 y voy a centrarme solamente en el versículo 16 y 17, este capítulo 1 de Romanos. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Ok. Todos sabemos que hemos estado en una semana interesante, una semana donde se ha hablado mucho sobre Halloween, ¿verdad? Y también hemos estado viendo durante este mes, los que hemos estado siguiendo el WhatsApp de la iglesia, que también estamos en un mes donde se ha celebrado el Día de la Reforma. El día 31 fue el Día de la Reforma. Y la iglesia que surgió de la Reforma tenía 5 importantes pilares, que es la palabra, la fe, la gracia de Cristo y dar la gloria a Dios. Son los 5 pilares básicos de la Reforma. Pero hoy nos vamos a centrar solamente en uno, para no hacerlo muy largo, y de hecho no solamente en uno, sino que del mensaje que hoy tenía preparado, solamente vamos a llegar al punto 1, nada más. Dios mediante, para el próximo mensaje podré concluirlo, ¿de acuerdo? Pero hoy nos vamos a centrar solamente en hablar de la fe, una fe que va ligada a la gracia, pero nos vamos a centrar en la fe. Vamos a hablar de esa fe en cuanto a la importancia que pudo tener en la Reforma y que tiene en nuestra vida. La fe en cuanto a la importancia en la salvación. Y luego también hablaremos un poquito más allá de la fe en una forma práctica y diaria en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida. Y hablando de la palabra, nos encontramos este versículo tan recordado, tan común, tan importante en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos dice que la fe viene, ¿por dónde? Por el oír. ¿Pero el oír el qué? La palabra de Dios, ¿vale? O sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos la palabra, la atesoramos y eso produce fe. Esa fe diaria necesaria en nuestra vida. Así que vemos cómo se relacionan ambos aspectos. La fe surge, nace y se intensifica, no me salía la palabra, intensifica, ¿cuándo? Cuando nosotros estamos dentro de la palabra. Amén. La fe viene, la fe se intensifica, en nosotros produce obras. A través de la palabra es que yo me encuentro en la fe. Por eso muchas veces yo, cuando algún creyente, no, vamos a ir a un congreso, que están bien los congresos, vamos a ir a un evento, están bien los eventos, pero la fe no viene por ir a eventos y a congresos, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ahora, las preguntas que me surgen en el día de hoy, y centrándonos en la palabra y centrándonos en la fe, es si la fe, o sea, si la palabra produce fe, ¿cuánto tiempo pasamos invirtiendo en ella? Amén. ¿Cuánto tiempo invertimos en la palabra? ¿Cuánto tiempo, por lo tanto, invertimos en escuchar la palabra? Porque queremos fe. Señor, aumenta la fe. Está bien, el deseo es lícito, es incluso bueno, pero ¿cuánto tiempo invertimos? Porque a veces tenemos la mala costumbre de que el tiempo que estamos aquí, 30, 35, 40, 45 minutos escuchando la predicación del pastor, y con eso ya tengo para toda la semana. Ya tengo para toda la semana. Es suficiente, ya es suficiente. Yo por eso a veces, yo escucho a pastores decir, no, yo predico 1 hora, hora y media, porque es el único momento donde sé que van a escuchar la palabra, porque luego durante toda la semana no la van a escuchar. Entonces, aquí ahora, 1 hora, hora y media. Ya, pastores lo hacen así. No tenemos que llegar a ese punto, pero ¿cuánto es tiempo, sigo preguntando, invertimos en la palabra? ¿Cuánto tiempo invertimos en leer la palabra? ¿Cuánto tiempo estamos leyendo la Biblia? Pero leyéndola poco a poco, meditando, entendiendo su significado, su intención para con nosotros. ¿Qué tiene que ver esa palabra conmigo? No solamente leerla como, bueno, una lectura rapidita corriendo, no, meditando. ¿Cuánto tiempo hemos leído?
¿La hemos leído entera alguna vez? Pregunto, ¿la hemos leído de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis? Aunque no sea en el mismo orden. ¿La hemos leído entera? Sí que lleva su tiempo. ¿Tenemos nuestro devocional propio? ¿Tenemos nuestro tiempo devocional personal? ¿Tenemos ese tiempo personal con nosotros mismos y la palabra nada más? ¿Tenemos todo eso? Porque aquí está el punto 1, y en el cual me quiero dedicar en el día de hoy. Entonces, ¿qué tipo de fe tenemos? Porque si la fe es por escuchar la palabra, ¿y cuánto tiempo escuchamos la palabra? ¿Qué tipo de fe entonces tenemos? ¿En qué estamos basando la fe? Porque si la fe viene por el resultado de invertir tiempo en la palabra de Dios, al final, la fe que tenemos en consecuencia a las preguntas que hemos realizado anteriormente, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Qué estamos respondiendo ante esta realidad? Y lo primero que tengo que tener, ¿qué es? Tengo que tener una fe correcta, ¿sí o no? Tenemos que tener una fe correcta, pero ¿de dónde va a salir esa fe correcta? Si no sale de la palabra, ¿de dónde sale? Si no es de escuchar la palabra, ¿dónde tenemos la fe? ¿Dónde tenemos depositada nuestra fe? Nuestra fe no tiene que estar cimentada en la mentira, sino en la palabra de Dios. Pero no la escuchamos, no la leemos. Entonces, ¿dónde la estamos cimentando? No tenemos que cimentarlo en lo incorrecto, sino en aquel mensaje que Dios nos transmite. No en lo que es vano, sino en lo que es verdad, lo que tiene importancia, lo que tiene valor en nuestra vida. ¿En qué estamos cimentando? Por eso es la pregunta, de verdad, si yo no tengo fe a través de la palabra, porque no la estoy leyendo y escuchando, ¿dónde entonces estoy cimentando mi fe? ¿Dónde la cimento? ¿Dónde la pongo? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el contenido de nuestra fe? ¿Cuál es la realidad? Y podemos tener algunas preguntas, vamos a ver algunos subpuntos en este sentido. ¿Qué vamos a ver? ¿Dónde tenemos la fe? ¿En la tradición? ¿En las costumbres? ¿En lo que hemos hecho siempre? ¿En lo que nos han enseñado los mayores? ¿En lo que es bueno, a mi parecer? ¿En lo que yo creo que está bien? ¿Dónde está, por lo tanto, nuestra fe correcta? Esa es una pregunta que me hubiera gustado, hablando de la Reforma y hablando de Lutero, una pregunta que hubiese estado bien preguntársela a alguien del siglo XV, por ejemplo. ¿Qué hubiera respondido esa persona en esos tiempos anteriores a la Reforma y posiblemente incluso después de la Reforma? Hablar sobre la fe y tomar a una persona normal de un pueblo, de una ciudad, de una aldea, y preguntarle, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees? ¿Por qué crees? ¿En qué crees? ¿Qué te han enseñado? ¿Qué te están enseñando? ¿Qué hubiéramos respondido? Hubiese sido interesante tener esta conversación con este tipo de personas antes de la Reforma y inmediatamente posterior a la Reforma. Aunque podemos estudiarlo, hay muchos libros, hay muchos sitios donde puedes ir y puedes hacerte eco y poder entender. Podemos leer libros y, por ejemplo, hay una novela que se titula El hereje, de Miguel Delibes, que está hablando precisamente sobre una persona que se cría en España en tiempos de la Reforma, de cómo él crece y empieza a vivir su fe protestante, su fe en la Reforma, y lo que ocurre en aquellos años que está recogido históricamente. Miguel Delibes es un escritor genial y es un libro muy interesante para poder leer y ver esta realidad. Y ahí ves un poquito cómo sentían, cómo pensaban, cómo creían, cómo aquellos hombres a través de las ideas de la Reforma empezaron de verdad a meditar y a cambiar la perspectiva sobre el Evangelio y lo que al final tuvieron que hacer por seguir el Evangelio. Una gran fe que ellos tenían, pero que no todo el mundo alcanzó esa fe. Y cuando nosotros pensamos antes de la Reforma, incluso después de la Reforma, los que no entendieron la palabra del Evangelio, ¿qué es lo que ellos creían? Si no es en el Evangelio. Y tenemos algunos argumentos. ¿Qué creían en los sacramentos? Había ese planteamiento, que la fe es muy importante, sí, pero la fe no te da, no te lleva a la salvación. Tú, aparte de tu fe, por supuesto, tienes que lidiar con los sacramentos. Los sacramentos, entre ellos, muy importantes, ¿cuál es? El bautismo. Por eso se empezó a bautizar a los niños, porque es el que te inicia. Si no inicio, no hay obra de gracia, conforme ellos pensaban. Por lo tanto, cuando te bautizas conforme se pensaba en aquel tiempo y se sigue pensando al día de hoy, hay un momento en el que te limpias. Eres limpio, pero como tu naturaleza sigue siendo una naturaleza pecaminosa, ¿qué ocurre?
que creces y te manchas. Te bautizan de pequeño, pero tú vas creciendo, te manchas. ¿Y qué tienes que hacer? Otro argumento más. Tienes que trabajar completamente a través de las buenas obras. Tienes que ser buena persona. Tienes que tener buenas acciones. Tienes que tener penitencia, porque así tú vas a ser justificado. Así que la fe que había, nos vamos a quedar en aquel tiempo, es la fe con los sacramentos y con las obras que cooperan con los sacramentos. Y no puedes predicar esto ahora en la iglesia, porque según ese catecismo, hoy en día está recogido que quien predique que solo evangelio, solo fe, sea anatema, porque no va acorde con lo que se predicaba. No puedes predicar eso. Esto está en contra de su perspectiva. Claro, si no creyeran eso, claro, estarían hoy aquí, estarían en una iglesia protestante. Pero ese es el pensamiento. Y esa fe, además, tiene que estar dentro de la iglesia, dentro del contexto de la iglesia, porque había que estar dentro de la iglesia. Tenía que ser miembro de la iglesia, porque todo, según ellos, caía a través de la iglesia, a través de la institución. Por lo tanto, si tú no tienes fe en lo que dice la institución, si tú no tienes fe en lo que dice la iglesia, estás fuera. Entonces, estás fuera. Y si estás fuera de la iglesia, significaba, estás fuera de la gracia. Así que había no solamente que tener fe en el evangelio, no solamente en Cristo, sino que además había que tener fe o estar dentro del canal que Dios supuestamente había estipulado, porque todo viene a través de la institución de la iglesia. En otras palabras, estar dentro de la iglesia sí, te va todo bien, pero si te sales fuera, estás condenado, porque la institución de la iglesia con la jerarquía en Roma es lo que controlaba y lo que determinaba. Por eso hubo una época y un tiempo donde hubo un conflicto entre reyes y los papas de aquel momento. Y había una disputa porque el rey decía, no, 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 el rey soy yo y yo estoy por encima de todos, porque yo soy el rey. Pero el papa decía, no, yo soy el mensajero de Dios y todos están bajo la dirección de Dios. Por lo tanto, los reyes tienen que estar debajo del papa. Y hubo una vez un rey que dijo, pues no me estoy de acuerdo con eso, yo estaré por encima del papa. Y el papa le dijo, sí, pues te excomulgo. Y le excomulgó al rey. ¿Y qué pasó? Que el rey empezó a pensar y dijo, wow. Y dice que por la noche el rey fue y se puso de rodillas delante de la iglesia o de la catedral donde estaba el papa. ¿Para qué? Para pedir perdón. Perdón, me he equivocado. ¿Por qué? Porque hay que estar dentro de la iglesia. Porque fue la iglesia, porque un papel se ha firmado, porque un hombre determinó que estás fuera. Y si estás fuera, ya no tienes salvación. Y el miedo le pudo. Es decir, la fe es fidelidad, obediencia, permanencia en una institución con sus reglas, sus normas, sus jerarquías, que ahora entendemos que cuando viene el mensaje de la gracia es una explosión. Cuando viene el mensaje de la iglesia, de la gracia, es algo que incluso muchas personas, incluso protestantes, no pueden entender que la gracia está por encima de todo. Hay muchas personas que incluso no quieren entenderlo porque no les interesa. Pero cuando viene la explosión, que todo es por gracia, hay algo que te rompe los esquemas, porque siempre está ese remanente, ese residuo de que todo tiene que costarte y todo tienes que hacerlo por un valor, y algo costará, algo tiene que costarnos. Y yo recuerdo a veces personas que les predicas el evangelio y las personas, yo quiero creer, pues acepta a Cristo, pero ¿qué más? Nada, es por fe, es por gracia. Dios te está dando la gracia hoy y la oferta está ahí, la propuesta está ahí. Es gratuita, pero algo tendré que hacer. Como no hay nada gratis hoy en día en el mundo. Hoy nadie te da gratis nada. Esa es la gracia de Dios, que Cristo ya lo pagó. Claro que cuesta, pero Cristo ya pagó. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar en este tipo de cosas. Cristo ya lo pagó para que no estemos dependiendo de instituciones, para que no estemos dependiendo de sacramentos, no estemos dependiendo de obras que hagamos o dejemos de hacer. Porque siempre va a haber obras en nuestra contra, porque nunca vamos a alcanzar la meta, nunca vamos a llegar a ser justos. ¿Amén? Lutero vio esta situación. ¿Qué hago?
¿Qué hacemos? ¿Me mantengo en este mensaje de la fe y de la gracia aunque me cueste la vida? ¿Aunque me expulsen de la iglesia? ¿Dejo esto? Al final, ¿qué es lo que dijo? Me da igual, que me echen, que me maten, porque mi salvación no está en la institución, mi salvación está en Cristo. Por eso, me da igual. Y por eso tenemos que tomar este mensaje. ¿Cuál? Me da igual lo que digan. El mensaje de la gracia, que me quieren dejar que me echen. He intentado reformar, he intentado enseñar, he intentado que volvamos al lugar correcto, al origen, a la palabra, que volvamos nuevamente al núcleo del evangelio. No quieren. Que me echen, da igual. Que me quieren matar, que me maten. Y así fue. Y así le dijeron, o cambias el mensaje o vas a tener un problema serio. ¿Y sabes lo que estaba diciendo? Y uno de los príncipes tuvo que tomarlo y sacarlo diciendo, ven para acá. Porque Lutero dijo, déjame que por lo menos lo piense una noche. ¿Qué haré? Déjame que lo piense una noche. El príncipe lo tomó y lo sacó y meditó. Y por la mañana llegó a la conclusión, da igual lo que me hagan, da igual que me maten, da igual, no puedo continuar. Queremos retomar el origen de la palabra, queremos volver nuevamente a la palabra, queremos tener fe en la palabra de lo que Dios dice, no en ninguna otra cuestión. Y le tomaron y lo llevaron a un palacio, lo llevaron a un castillo, le dijeron, quédate aquí, te vamos a proteger. Te vamos a proteger porque incluso no solamente el Papa, sino el rey te va a querer matar. Precisamente un rey español. Si no me recuerdo mal, era Felipe V, puede ser Carlos V. Le quiso matar Carlos V. ¿Por qué? Porque estaba en contra de la institución. No era cuestión de palabras, no era cuestión bíblica, era porque estaba en contra de la institución. Este príncipe le guardó. Quédate aquí, te vamos a proteger. Haz lo que creas que debes de hacer. ¿Y qué es lo que hizo Lutero? Voy a dedicar todo este tiempo a traducir la Biblia al alemán, que es la lengua vernácula del pueblo. ¿Para qué? Para que todos podamos llegar a la palabra, para que todos podamos leer las escrituras, para que todos tengamos la libertad de poder tener nuestra propia decisión y de poder leer la palabra, para que todos podamos alcanzar esta realidad. Esto es lo que Lutero hizo, por lo que cuando, hermano, tú y yo vamos a la palabra de Dios, tienes que darte cuenta de la importancia de esto. Que hoy podamos leer la palabra y que hoy podamos estar compartiendo lo que estamos compartiendo, la importancia que tiene la palabra a través de la historia, la importancia de que cuando vamos a Romanos capítulo 3, os invito a que podáis abrir vuestras Biblias, qué es lo que realmente quiere decir. Lo que te está diciendo en este capítulo 3 es que la importancia de la fe, la importancia del mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación solo en Cristo, es lo que te está hablando este capítulo 3 del libro de Romanos. Lee en el versículo 9, es importante. ¿Por qué? Porque Pablo está explicando que la salvación no es por pertenecer a una raza o a un pueblo. Podemos leer el capítulo, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Somos nosotros mejores? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Que todos hemos pecado, da igual de dónde vengas, da igual lo que seas, da igual tu trasfondo. La salvación no es por pertenecer a un pueblo. La salvación no es por pertenecer al pueblo judío nada más, como en antaño se decía. ¿Cuál era el problema del pueblo judío? Somos el pueblo de la elección, somos el pueblo elegido, somos el único pueblo. Todos tienen que hacerse judíos para ser salvos. ¿Y qué está diciendo aquí? No, no hace falta hacerse judío para ser salvo. Lo único que tú necesitas es entender la obra de Cristo, nada más. No por pertenecer a un pueblo, no por pertenecer a una iglesia. Da igual la iglesia que sea, no me refiero solo a la católica, a la protestante. Es que yo ya soy miembro de la Iglesia Evangélica de Santander. Da igual. Como si eres socio de la Biblioteca Nacional. Es lo mismo. Es el mismo resultado. Al igual que Lutero, cuando predica la salvación, no es por formar parte de la iglesia, sino que es por Cristo. Y hoy en día cuesta a veces trabajo entender esto, que es solo por Cristo. ¿Cómo es posible, decían, si es la que salva a la iglesia y es la que gestiona la obra de salvación? ¿Qué es lo que dice la palabra? ¿A qué conclusión llegamos? Dice Pablo, ¿acaso los judíos son mejores?
de ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. Entonces rompe la idea y nos une a todos en un mismo lugar. El ser humano, sea de donde sea, haya nacido donde haya nacido, da igual la familia cristiana, si es una familia de 20 generaciones en Cristo o siendo un nuevo creyente, tiene el mismo trasfondo espiritual. ¿Cuál es? Es el pecado. Es el mismo trasfondo. Damos un salto al versículo 10. Dice la palabra, así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Damos el salto al versículo 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Es decir, no hay justo y como todos son pecadores, todos están fuera de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Todos. Pero ¿cómo es posible? Si yo me he criado en una iglesia, ¿cómo es posible si a mí me han bautizado de pequeño? Hay protestantes evangélicos que lo hacen, ahí están. Los presbiterianos también bautizan de pequeño. Yo a veces también digo, yo también he sido bautizado de pequeño en la iglesia católica. Entonces me he bautizado por la católica y por la protestante. Digo, por una o por otra me salvo, ¿no? Por una o por otra. Estamos ahí. Pero no es eso lo importante. Yo he sido bautizado, pero da igual. Todos partimos del mismo punto. ¿Cuál? Que todos somos pecadores. Da igual a veces que te bautices. Hay hermanos, yo he tenido hermanos mayores, ya incluso ancianos, tanto en tiempo de edad como ancianos en la iglesia, que me han pedido ser nuevamente bautizados en un culto de bautismo. Teniendo un culto de bautismo en un lago, me venían algunos ancianos, pastor, yo quiero ser bautizada otra vez. Pero hermana, tú ya has sido bautizada. Incluso has sido bautizada de niño en la iglesia católica, ya llevas 2 bautismos. ¿Cuántos más quieres? Es que lo siento de todo corazón. Pues se ha hecho así conforme tu voluntad. ¿Qué le digo? No, fíjate, da igual. Yo le decía, da igual, es lo mismo. Te bautices 1 o 20 veces. Da igual. Lo importante es que la fe en Cristo. Todos partimos de esa base. Da igual las veces que te hayas bautizado. Católico, protestante, qué sé yo. Mormón, no sé si los mormones. Da igual, que he visto entrar, he visto varios mormones y me viene a la mente los mormones. Da igual si te has bautizado por la iglesia mormona, o da igual que te bautices en la iglesia que sea. Todos partimos desde el mismo punto. Versículo 21, si tenéis la Biblia adelante, por favor, vamos siguiendo. Biblia, el versículo 21, así también ayuda a los subpuntos para ver luego mejor el mensaje para los que tomáis nota. Dice, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Es decir, la manifestación a través de las escrituras, ¿de qué? De la esperanza y la justicia de Dios. Ahí está esa manifestación. Pero ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál es la esperanza que necesitamos? En el versículo 22 dice que esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo y a todos los que creen. Amén. A los que creen llega esa justicia de Dios. A los que creen. Así que la única esperanza, mi hermano, mi hermana, hoy si hay alguien nos visita y está ahí, la única esperanza que está buscando y está buscando una esperanza en la iglesia, está equivocado. Desde ayer hay una persona que ayer tuvimos en el campo me refiero en la ciudad, pero salimos, encontramos una persona, mi esposa le habló del evangelio, una persona con un problema, y la única esperanza que estamos viendo nos llamó ayer estando en la reunión, 2 veces tuve que salir de la reunión, no sé si el pastor, tuve que salir 2 veces por 2 llamadas, luego esta mañana me ha vuelto a llamar esta persona para hablar con mi esposa. ¿Cuál era su esperanza? Que mi esposa hablara con ella y le diera dinero. Le hiciera un business, necesitaba dinero. Es decir, su esperanza está depositada en una persona que le pueda dar una economía. Está bien, porque hay que ayudar a las personas necesitadas. Pero mi única esperanza es en Cristo y creer en Él. Si nuestra esperanza está puesta en las personas, si nuestra esperanza está puesta en la institución, va a fracasar. Si la persona está poniendo su esperanza en el pastor, va a fracasar, porque el pastor se va a equivocar, nos vamos a equivocar. La iglesia se va a equivocar, porque
no estamos en una iglesia perfecta. ¿Alguien conoce alguna iglesia perfecta? Es para hacerme yo miembro de esa iglesia. Y así que cuando yo entre ya dejará de ser perfecta, porque yo no soy perfecto. ¿Verdad? No es la iglesia, porque no existe una iglesia perfecta. Es que la católica, es que los protestantes, es que los testigos de Jehová, es que los mormones, es que da igual. Los musulmanes, los hindúes, los budistas, da igual. No, es que el budismo tiene una buena filosofía. Bueno, vale, si tú te lo crees, haces bien. Bueno, hacer bien no. Cuidado con lo que te crees. ¿Por qué? No hay ninguna religión que sea perfecta, no hay ninguna religión, porque ninguna religión salva, da igual donde estés. No, yo estoy en mi iglesia, que es la mejor del mundo, porque mi iglesia lava los pecados mejor que ninguna. Perdona, la iglesia no lava ningún pecado, la iglesia no es un centro de lavado. No, es Cristo quien hace la obra. Y todo lo que habla la ley y los profetas se refiere a Cristo y en la esperanza que tenemos en Él. No en la institución, no en las profecías, no en ninguna otra cosa. Versículo 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, dice la Nueva Versión Internacional, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Esa es la versión, si no es la misma palabra, es la versión, Nueva Versión Internacional. Así que solamente podemos ser justificados a través de la gracia, a través de la obra de redención de Cristo efectuada para nosotros. ¿Que nos cuesta mucho? ¿Que tenemos que pagar mucho? No, es gratis, gratuitamente. Y yo quiero esa respuesta, yo quiero esa gracia gratis, no barata, gratis porque Cristo la pagó, Cristo la pagó. ¿Dónde tengo que ir a por ella? ¿Dónde voy a ir? Versículo 25. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de los pecados. Y aquí viene el cual se recibe por la fe en su sangre. ¿Por dónde se recibe? Por la sangre de Cristo, por la muerte vicaria de Jesucristo, por el derramamiento de sangre en la cruz de Cristo. Es la realidad de nuestra vida y eso no está escrito ahora en el siglo XX. Eso tampoco se escribió en el siglo XV con Lutero. Ya estaba escrita hace ya más de 2000 años, ya está escrita esta palabra. ¿Cómo es posible que no se entendiera? No se podía ni se quería entender, pero ahí está escrito. Más de 2000 años el justo vivirá por la fe, no por ninguna otra cosa. Por lo tanto, el versículo 27 termina diciendo entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está? ¿Dónde está que tú eres o dejas de ser? Da igual, todos somos iguales, porque todos venimos de un mismo trasfondo de pecado. Da igual, la jactancia queda excluida. ¿Por qué principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. No es porque guardemos la ley, no es porque seamos muy buenos, no es porque seamos muy santos, es por la fe. Entonces, ¿dónde está el mérito de la persona? Hermano, no existe. Es gracia de Dios. ¿Por qué tenemos que venir por la mañana y tenemos que, o podemos alabar al Señor? Por la gracia. ¿Por qué venimos? Porque no tenemos valor alguno, porque no podemos jactarnos de nada. Es que yo soy o dejo de ser. No eres nada. Todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Cristo. No entiendo cómo puedes venir por la mañana y no ponerte a alabar y glorificar a Dios. Con alegría, con entusiasmo, con gozo. Gracias, Señor, y vengo a alabarte por gracias, por gratitud de mi corazón, porque no tenemos ningún valor en sí mismo. Todo es por gracia. ¿Cuál es el único requisito? Que creas. Qué difícil, ¿verdad? Que creas. Que pongas tu fe en esa palabra. Que creas en aquel que murió por ti. Y aquí lo va a puntualizar en el versículo 28, si queréis leerlo conmigo, porque sostenemos que todos somos justificados por la fe, no por obras que la ley exige. Es decir, da igual lo que hagas, da igual lo que te esfuerces, da igual lo bueno que seas, da igual lo bien que cumplas todo lo que tienes que cumplir. Eso no te va a dar la salvación, solo la fe en Cristo. Solo la fe en Cristo. Y cuando tengas la fe en Cristo y el Espíritu Santo llegue con fuerza a tu vida,
entonces va a empezar a obrar. ¿Quién? El Espíritu Santo a través de tu vida. Y te hará hacer obras, esas buenas obras que, según dice Pablo en Efesios, ya están preparadas de antemano. No te preocupes, ya Dios lo tiene preparado todo. Esas obras ya están preparadas. ¿Cuándo? Cuando cojas esa fe y el Espíritu de Dios venga sobre tu vida. Nunca las obras llegan antes. Nunca las obras producen gracia. Nunca. Porque eso significaría que ya tienes que hacer algo para conseguirlo. Y si tienes que hacer algo para conseguirlo, ya no es gracia. Ya te lo has ganado, aunque sea poco. Pero ya no sería gracia. Sino que cuando yo recibo esa gracia, yo puedo entonces hacer lo que considero tengo que hacer, lo que la palabra de Dios me indica. Yo sé, no lo voy a poder hacer perfecto. Ya sé, no lo voy a poder hacer todo bien. Pero es que el apóstol Pablo ni siquiera él decía que lo había cumplido todavía. Incluso el apóstol Pablo dice, yo todavía no lo he alcanzado todo. Pero dice, podré estar ahí en lo que teológicamente se llama ese periodo de santificación. Yo estaré ahí, no lo he conseguido, pero estoy ahí. Por eso es de apartar mi vida, la santificación, de apartar mi vida solo por y para el Evangelio de Cristo. Esa santificación que me va a llevar a que mi vida esté enfocada por y para el Evangelio. Pero necesitamos esta confesión. No la confesión de yo creo en una iglesia, o yo creo en mis obras, o yo creo en esto uno, o yo creo en lo otro, sino la confesión de yo creo en Cristo. Y punto. Yo creo solo Cristo. Por eso, en el discipulado, cuando estoy enseñando, les enseño a que es Cristo y solo Cristo. Porque a veces hacemos trampas, decimos, yo creo en Cristo, pero también en... No, solo necesitas a Cristo. Marta, la hermana de Lázaro, le preguntó Jesús a Marta, ¿crees, Marta? Ella dice, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa es la confesión. Esa es la fe. ¿Y qué más, Marta? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada más, no hay más. No le dice nada más. Es que no hace falta nada más. La fe en Cristo es absoluta. ¿Amén? Y si es absoluta significa no hace falta ninguna otra cosa. Lo que ocurra a partir de ahí es lo que Dios hará a través de la obra del Espíritu Santo. De la misma forma, Pedro también lo confesó. Mateo 16:16. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres, Pedro. Y porque, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién te lo reveló? Mi Padre. ¿Qué es? Gracia. ¿Qué mérito tienes, Pedro? Ninguno. ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Porque nos ha sido revelado por gracia. Así que, gracias, Dios. Gracias por darme la fe. Gracias por hacerme crecer la fe a través de la palabra. La fe solo en Cristo, que es la que me da respuesta a mi vida. Amén. Padre, oramos. Así que, Padre, haznos recordar esta victoria en el campo. Somos testigos, somos evangelistas hasta lo último de la tierra. Y antes que todo ello, somos tus hijos, salvos mediante la fe en esa gracia que recibimos. Pero, Padre, queremos recibir más gracia. Queremos seguir ahondando en ella. Queremos seguir reforzando nuestra vida con ese poder que viene de ti y no con el nuestro. Padre, que podamos descansar con la fe en que tú, Padre, lo tienes todo preparado, que, Señor, todo lo tienes controlado, que desde ese trono celestial tú nos respaldas nuestra vida. Y aunque no lo veamos como tantos otros hombres de Dios, nos dice la palabra, no lo ven, tú, Señor, lo tienes todo preparado en nuestra vida. Señor, que podamos gozar y vivir y disfrutar de solo Cristo, de que esta fe en Cristo es absoluta, que es lo único que necesitamos, que todo nace, emerge de ahí, que todo emana de nuestra fe de solo Cristo, y solo Cristo es quien hace la obra a través de nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo. Por eso manifiéstate en nosotros,
haznos ser llenos de tu Espíritu Santo, que podamos gozar y disfrutar de solo Cristo. Puede ser que hayamos aprendido que en nuestra vida de fe hayamos necesitado muletas para apoyarnos, hayamos necesitado puntos donde tomar de la mano para quizás no caer y fortalecernos, y hemos utilizado cosas que no eran lógicas o que no servían, que no eran válidas, pero que las hemos tomado como un fundamento para no caer, olvidándonos de que el único, aquel que nos sostiene es Cristo y el amor del Padre a través de Cristo, que no necesitamos ningún otro apoyo, ningún otro fundamento, que no necesitamos ninguna otra cuestión para poder mantener nuestra fe, que nuestra fe es solo y exclusivamente en Cristo y en la obra de Cristo en la cruz. Gracias, Padre, por esa cruz, pero sobre todo, Padre, gracias por la resurrección de Cristo, y donde hoy en día podamos seguir proclamando esa palabra que hace ya tantos años, más de 500 años, se proclamó y se gritó a los cuatro vientos: el justo por la fe vivirá. Padre, que levantes aquí muchos justos, que puedan levantar justos con ese pensamiento y con esta fe en su corazón de solo Cristo, solo la fe en Cristo. Esa fe apoyada no en tradiciones, no en culturas, no en ninguna otra cuestión, sino solo apoyado en la palabra. Que podamos de verdad beber de la palabra cada día de nuestra vida abundantemente, para que nuestra fe sea una fe fundamentada en la palabra y en Cristo, fundamentada en el Evangelio de Jesucristo. Padre, oramos y te damos a ti, oh Dios, toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén.